Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo, como siempre, sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar sobre, miren, hay una frase que a mí me llama mucho la atención que es: debí de haberte conocido antes, y eso también aplica para libros. Hay muchos libros que yo conocí ya bastante grande, pero pues, era un mundo muy distinto. O sea, yo tal vez comencé a leer como de manera seria cuando tenía 14, 15 años, cuando ya lo hacía como programáticamente. Y entonces, cuando tenía 14 años, pues seguramente era 1996 o 97, y pues el mundo era un mundo totalmente distinto. Comenzaba el mundo de Internet y no habían libros por todos lados como los hay ahora. Y entonces, pues tenía uno que acostumbrarse básicamente a lo que había. No podía uno, más allá de hacer uso de las bibliotecas, más allá de hacer uso de un montón de cosas que sirven para aliviar a los lectores pueblerinos como yo. Pero cuando cumplí 20 años, que habrá sido por allá del 2002, hace ya mucho tiempo, pues básicamente lo que pasaba era que me fui a vivir a la Ciudad de México, y en la Ciudad de México pues conocí muchos libros que yo siempre he tenido como la sensación que debí de haberlos conocido antes, porque son libros que me encantan, que me parecen una verdadera joya, y pues los traigo aquí. Son libros que pues conocí ya en mis 20 años y que yo siempre creo que debí de haberlos conocido antes. Y bueno, miren, vamos a analizarlos, vamos a tratar de explicarles por qué son grandes obras, invitarlos como a leerlos, y me gustaría que me regalara un like. Me gustaría que me comentara cuál libro usted conoció ya, digamos, después de tener los 20 años y que le encanta. Me gustaría que se suscribiera, me gustaría que me regalara o sea, la posibilidad de unirse a un club de lectura que tenemos, que es aplicar unirse y tomar la segunda opción, y básicamente eso es todo. Pero bueno, no le demos más vueltas porque esto se puede volver algo medianamente complicado. Bueno, una de las cosas que conocí y que no me da pena decirlo es esto que está aquí. Esto que está aquí es la obra completa de Oscar Wilde. Yo a Oscar Wilde lo conocí por un amigo en la universidad. O sea, ya había oído hablar de él y todo, pero pues no me parecía como un autor que me llamara la atención. Pero este amigo me introdujo en el mundo de los dandies, en la belleza y en el humor que tenía Oscar Wilde, que es bellísimo. Lo primero que leí, que fue muy peculiar, fue El retrato de Dorian Gray. Un día no tenía nada que hacer con un amigo y le dije, güey, pues hagamos un ejercicio. Mira, vamos a traducir la introducción de El retrato de Dorian Gray. Es una introducción preciosa. Y luego las comparamos porque pues, estábamos en casa, vivíamos juntos, no teníamos nada que decir, y las primeras hojas que leí fueron sorprendentes en todos los sentidos, fueron bellísimas, y a partir de ahí pues ya me volví un lector fanático de Oscar Wilde. Leí todo lo que pude, leí creo la obra completa, y bueno, pues debí de haberlo conocido antes. Otra de las cosas que no me da pena decir que había leído y que me habían recomendado mis padres y mis abuelos y que verdaderamente no leí a profundidad fue esto que está aquí, que es el primer libro en Occidente, que es La Ilíada. Yo la Ilíada la habré leído pues también como a los 20, 22 años. Llegué a la universidad sin tener mucho conocimiento de cultura griega clásica, y pues alguien me recomendó, creo que también el mismo amigo que me recomendó Oscar Wilde, pues me recomendó Homero. Comencé a leerlo, lo disfruté muchísimo. Yo creo que es un libro que debí haber leído antes, un libro que se te hace, pues es un estudio, por ejemplo, de teología, es un estudio militar, es un estudio de historia, y es un montón de cosas que valen muchísimo la pena conocer y que uno puede disfrutar de principio a fin. Verdaderamente hay que tenerle paciencia. Tal vez los primeros 3, 4 capítulos no te acaban de enganchar, pero después de que pasas al capítulo número 5, todo es perfecto. Aquí está una de las grandes obras escritas en inglés, que se llama La Vuelta de Tuerca, una novela publicada en 1898 por Henry James. Yo la conocí porque, bueno, ya había oído hablar de ella, ¿no? Cuando estaba en la universidad, también cuando tenía 20 años, y un maestro de narrativa me dijo, bueno, pues tiene usted que leer a Henry James todo lo que pueda, y sí, me volví un gran fanático de él. He leído gran parte de su obra, y pues es una obra fantástica, una obra, por ejemplo, que influyó mucho a Carlos Fuentes, y la pluma de Henry James vale la pena conocerla prácticamente de principio a fin. También los papeles de Aspern
hay otra novela que a mí me gusta mucho que se llama Washington Square, que también es de sus primeros libros, y sí, o sea, Henry James es de estas personas que no tienen punto de pérdida. Tengo que reconocer dentro de este acto de mea culpa que a muchos autores los había medio escuchado o había oído hablar de ellos, y uno de los autores de los que había oído hablar, pero que no se conseguía material aquí en Chiapas, porque pues, yo tenía que conformarme con lo poquito que llegaba de Porrúa a Tuxtla Gutiérrez, y siempre quise leer Hojas de Hierba, que es este librito que está aquí, publicado originalmente en varios periodos. Es una serie de poemas escritos en verso libre, que eso era lo verdaderamente maravilloso, y que Walt Whitman pues, es una celebración prácticamente de la vida, una celebración, no sé, de un montón de cosas, una celebración pues, del ser humano en sí, de la mujer y de la vida y del universo y del cosmos. Y en realidad es un gran, gran autor, un hombre que tiene una sensibilidad muy peculiar. Y pues como yo les decía, pues yo lo conocí cuando tenía más de 20 años, y yo creo que debí de haberlo conocido antes, porque a mí Walt Whitman me llena de esperanza en todos los sentidos. Y siguiendo con el discurso de lo poético, yo tengo que decir que cuando llegué a la Ciudad de México, cuando tenía 20 años, pues había leído a José Saramago. Bueno, pues que se le puede pedir a un hombre de 20 años, ¿no? Que acababa de ser, a 3 años antes, acababa de ser Premio Nobel de Literatura. Y cuando llegué en el 2002, pues básicamente conocí la obra de Fernando Pessoa. Esta es una edición del Instituto Camões, y pues es toda una locura. Yo recuerdo pues la sorpresa que me llevé ante un gran, gran poeta. Esta colección, que tiene la obra de Ricardo Reis, de Álvaro Cairo, de Álvaro de Campos, es una colección sobre también sus traducciones sobre la obra de Pessoa, y es una colección que es muy variada, que se consigue prácticamente fragmentitos de la obra de estos heterónimos que tenía, tan peculiares, y vale la pena conocerlo. Yo quedé sorprendido pues de una manera brutal, o sea, leer a Pessoa, leer la sensibilidad que tiene. Y luego, por ejemplo, mucha gente considera, por ejemplo, dentro de estos mitos, ¿no?, sociales, de que Portugal es un lugar triste o un lugar marcado por la saudade, como dicen los portugueses. Y sí, Fernando Pessoa, digamos que nos lleva de la mano a conocer este espíritu portugués tan peculiar. Pero bueno, ahí está, son 5 libros que debí de haber conocido antes bajo este aspecto peculiar, y me gustaría que me regalara un like, de verdad me sirve un montón. Me gustaría que me comentara qué libro debió haber conocido usted antes, o que conoció en los 20 años y que le hubiera gustado leer antes de esa época. Me gustaría que se suscribiera al canal. Hay un botoncito por aquí que dice suscribirse, hay que aplastarlo. Hacemos videos de lunes a viernes. Y me gustaría también que se unieran a un club de lectura que tenemos. Tenemos un club de lectura todos los miércoles, todos los viernes, y hablamos de un montón de libros, nos divertimos, y pues ahí está. Les mando un saludo, y por favor cuénteme qué libro debió haber usted conocido cuando tenía 20 años. Bye.